Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre me roba tanto aire como Thor sin camisa, tanto tiempo al aire como de boca en boca, mi opinión personal. Y si este programa tuviera financiamiento se robaría tanto dinero como Eduardo Lee de la FIFA, pero no, nosotros estamos como el país o como mi corazón después de un solitario 14 de febrero quebradíticos. Lo primero, es totalmente cierto, Costa Rica cerró el año pasado con un déficit fiscal del 6%. Lo segundo es mentira, porque honestamente ni siquiera recuerdo lo que hice en San Valentín, o sea, no fue muy memorable, o sea, fue como el polvo que se lo lleva el viento. Este déficit fiscal, o sea, cuando los gastos superan los ingresos de un 6%, de hecho, es una noticia positiva en el tanto terminó siendo menor a lo proyectado por el Banco Central, que era un 7.2%. El tema es amplio. Durante el año pasado pues se estuvo impulsando desde el gobierno toda la reforma fiscal, ¿verdad? La reforma fiscal finalmente fue aprobada y entrará en vigencia en julio de este año, con todo ya full power, como dirían. Sin embargo, hay otras acciones que se anunciaron desde que la actual ministra de Hacienda pues asumió su cargo, que es como el capítulo 2 de esta parte de la reforma al Estado, en aras de lograr salir de ese déficit fiscal, ¿verdad? Si funciona, entonces ya aquí en La Doble Tracción sabemos a quién contactar para superar nuestro déficit fiscal. Bueno, déficit fiscal, sí, tributario, de ingresos, estamos mal en esa parte. Para entrarle a ese tema, tenemos a la autoridad máxima en materia fiscal en Costa Rica. Ustedes podrían confundirla con alguna estrella de cine, sobre todo en la pantalla grande en El Diablo Viste a la Moda. Pero yo le digo a ella que ella es como, que la del Diablo Viste a la Moda es como su gemela malvada. O sea, ella es igual de glamorosa, pero, o sea, es buena gente, por lo menos. Podemos hablar después de esta hora de programa, a ver si mi primera impresión es correcta. Tenemos con nosotros a doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda. ¿Cómo está, doña Rocío? Muy bien, muchas gracias por la invitación a un programa tan retador, dado todas las explicaciones previas que me dio. Ajá. Acerca de lo poco convencional que iba a ser el programa. Sí, súper poco Así convencional. que me parece extraordinario que hoy en la tarde pueda tener realmente la oportunidad de compartir este rato con ustedes. Bueno, muchas gracias, así será. Esto es tan convencional como mi pelo, así se lo pongo. Digo, si me dice que es convencional, ya empezó a flagelarme desde el primer minuto de la entrevista, porque espero que no. Doña Rocío, vamos a ir a una pausa y regresamos a jugar un juego para pintar un poco el panorama fiscal de cómo ha estado en el país y cómo lo recibió usted sobre todo, y entrarle, lástima que no es televisión porque doña Rocío acaba de decir una cara como de vieron cómo recibí esta cosa. Vamos a ir a una pausa y entramos a jugar el juego más, dame más o menos, no me des nada. Ya volvemos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción.
Estamos de vuelta aquí en la doble tracción, donde vamos a entrar ya de lleno a lo que es el panorama fiscal en Costa Rica. Tenemos con nosotros a la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar. Doña Rocío, como le comentaba, siempre arrancamos este programa con un pequeño juego para pintar el panorama, en este caso el fiscal, a las y los radioescuchas. Este juego se llama Más, Dame Más o Menos. Yo le voy a decir a usted datos de pues del panorama fiscal, y usted me va a decir si el dato debería estar más, si es más de lo que yo le estoy diciendo, o menos. ¿Es o debería? Si es, yo le voy a decir un dato. Si usted me ok. dice, no, eso es más, dame más, entonces es que es superior. Si es menos, me dice, no, menos, Ernesto, tranquilo, menos. ¿Ok? Costa Rica, no me respondió, pero digamos que ¿qué? Costa Rica calculaba hasta hace poco una evasión fiscal de un 7% del PIB. Más, dame más o menos. Efectivamente hay una evasión fiscal importante, Ujú. producto no solo de evasión, sino que nosotros no le cobramos impuestos a los servicios, que es uno de los temas que se están contemplando a partir de la reforma. Ujú. Pero era más o menos de un 7% del PIB de evasión. La evasión es menos de un 7%. Ujú. Pero eso es por una modificación a la metodología, tenía entendido yo. Hay varias razones, pero aún ese comparado, porque para cuando se hizo el cambio de metodología, se hizo además comparativo con periodos anteriores y es menos. Hay además un cambio en el PIB, en la metodología de PIB. Pero digamos, lo importante, me parece a mí, es que la reforma fiscal en varias dimensiones va a reducir aún más esa evasión, porque el impuesto al valor agregado le va a dar mayor trazabilidad a dónde es que nos están capturando esas fuentes de riqueza, y adicionalmente se están gravando actividades que antes no se grababan, como los servicios, a pesar de que el país ha crecido de manera extraordinaria en servicios en los últimos años, y con el gravamen a la canasta básica de un 1%, se le da también trazabilidad a una serie de productos y actividades que van a permitir bajar la evasión. Okay. La deuda pública pasaría de un 45 a un 50% del PIB en el 2021. Más, dame más. No, o la menos. deuda pública está en 53%, 53, un poquito más de 53%, y se sube hasta el 61.5 al 2023, donde empieza a cambiar la trayectoria. Es que, sí, ve. Todo bien, porque el dato es de Hacienda, entonces imagina que me hubiera dicho lo contrario. Costa Rica tiene el déficit fiscal y llegó a 4.2% como del Producto Interno Bruto en agosto del año pasado. El déficit fiscal cerró el año pasado Ujú, en 6%, ujú, ujú. menos de 3,5% el primario. Y aquí es importante conceptualmente, se habla de un déficit primario, que son los ingresos menos los gastos, pero quitándole los intereses. Ujú. Y el financiero es incluyendo los intereses. Y el problema que hoy día tenemos es que con esa deuda que repasamos en la pregunta anterior, los intereses, la carga de intereses es muy elevada. Entonces genera una diferencia importante entre el balance primario y el balance financiero. De acuerdo, bueno, ya pintamos un poco el panorama, ahora entrémosle a las preguntas, doña Rocío. Estuvimos investigando a usted un montón, viera. Sí. O sea, solo me falta como, no sé, conocer su fecha como de concepción, una cosa así. Imagínense que encontramos un documento de un informe de la Academia Centroamericana llamado El Sector Público en Costa Rica, Desafío y Oportunidades, de la que usted fue parte del comité editorial del 2016. Ahí se describía, que me parece un panorama también importante, un contexto para la gente que debería conocer, que a partir de los años 60 pasamos de crear de entre 11 a 22 instituciones por año a crear 41 durante los 70, 49 durante los 80, 68 durante los 90 y todavía en los 2000 creamos 34 más. Para un total a la fecha de casi 350 instituciones. Usted ha sido crítica... ¿Cuántas? 350. Usted ha sido crítica de la duplicidad de funciones que esto ha generado en las instituciones, como el hecho, por ejemplo, de que una misma institución tiene varios órganos adscritos y entonces tenemos 7 oficinas de auditoría, por ejemplo, en lugar de una para todos.
Si usted va a impulsar este tipo de medidas, ¿verdad? Donde buscaríamos no tener 6 oficinas de auditoría, sino tener una sola, ¿qué pasaría con los otros 6 jefes de auditoría, por ejemplo? O sea, los que en estos momentos tenemos 7 oficinas de auditoría adscritas a un mismo órgano. ¿Qué pasaría con los otros 6, digamos, que se quedarían sin trabajo? ¿Qué pasaría con ellos? Vamos a ver, lo primero, no voy a hablarle de los 7 jefes, es que esos ahorros se irían para la población. Entonces la pregunta es, si lo que yo quiero es financiar un aparato burocrático, o como Estado lo que quiero es poder darle más y mejores servicios a la población. Entonces esa me parece es la primera pregunta y lo que debería interesarnos. En segundo lugar, la primera medida va a ser cómo podemos reposicionar a esas personas en otras necesidades del Estado si las hubiera. Y en tercer lugar, si no las hubiera, es cómo colaboramos para que esa gente se pueda reinsertar en el sector privado. Pero la meta principal no es tener gente. La meta principal es que seamos eficientes y que esos niveles de eficiencia se puedan traducir en más becas, más escuelas, más puentes, más hospitales y no solo en más gente. Bueno, me parece un desglose importante el que usted hace justamente de como el razonamiento que hay detrás de ese tipo de medidas y el destino, digamos, que podrían tener esas personas que en este momento están en puestos de funciones duplicadas, o sea, ejerciendo la misma función en distintos órganos. Me estaría diciendo que entonces el destino de estas personas realmente sería casuístico, dependiendo de la institución. De sus habilidades, ¿verdad? Eso sería, me parece, lo número 1, dependiendo de necesidades en otras instituciones, porque siempre hay instituciones que requieren de personas, pero entonces lo que deberíamos es aprovechar, en primer lugar, el recurso que hoy día tenemos disponible, si acaso es colocable dentro del mismo sector público, y no tener duplicados estos e ir a traer otros, que eso es lo que en el fondo nos ha pasado durante muchos años. ¿Sería la liquidación entonces la última medida? Yo creo que esa es la última medida, pero no deberíamos privarnos de que la población reciba más beneficios, más servicios, porque tengamos que mantener a alguien hasta su retiro. Y para estas personas que, bueno, que tendrían 2 destinos posibles, ¿verdad? La reubicación o, pues, el despido, ¿sí habría un programa o acciones desde el gobierno para poder encauzar a estas personas hacia un nuevo trabajo o hacia un nuevo rol en el Estado? Por ejemplo, es el caso clásico ahora de Habdeba, donde quedan una serie de personas que se cesan a raíz de la entrada en operación del segundo proyecto, y lo primero que se ha hecho es distribuir en todo el sector público quiénes son las personas, cuáles son sus atestados, para poder reubicarlos primero. O sea, aquí no se trata de simplemente decir, vea usted qué hace, que es la responsabilidad que tendría cualquier patrono, y en eso el Estado no es diferente. Pero tampoco se trata de que si ya no la requiero, se siga financiando con los impuestos de las gentes y sigamos privándole a los ciudadanos de mejores servicios. Pero tampoco se está contemplando ayudar a esas personas de las que se podría prescindir en sus servicios. No, vamos a ver, es que primero no hemos llegado ahí, ¿verdad? Bueno, pero usted va para allá. El Ministerio de Planificación es el que está llevando adelante. Por ejemplo, en recientes días se toma la decisión de fusionar 2 fondos de becas, FONAVE y no me acuerdo cuál es el otro. Que hay alrededor de 10 organismos que administran becas en Bueno, ahora Costa Rica. entonces la pregunta es si usted necesita 10 para hacer lo mismo. Y entonces las personas que eventualmente sobrarían por eso, se están tratando primero de reubicar en otros programas donde hagan falta. Y así debería ser. Aquí no es que se tome una decisión de mover gente por mover la gente. La prioridad es un Estado más eficiente para poder llevar mejores servicios a la población y con mayor cobertura. Usted viene hablando de ese tema, y si la gente no escuchó antes, usted fue excontralora, fue excontralora, ¿verdad? Soy excontralora. Es excontralora, sí, o fue contralora. Un órgano, una institución que aquí los periodistas amamos, ¿verdad? Porque súper información, ¿verdad? Saludos ahí a Mariela de la oficina de prensa, ¿verdad? Igual. Sí, Mariela dice que yo digo las cosas como sin tapujos. Ya va a ver. A la Nación en el 2011, al menos en el 2011, usted dijo, y cito,
que para el largo plazo incluso hay que pensar en aquellas instituciones que hoy en día han perdido la vigencia Sí. en el Estado, porque sus funciones o han sido asumidas por nuevos órganos, por nuevas entidades, pero eso requiere la valentía en algún momento, como el cierre de una institución y en decidir dónde tengo que prescindir del recurso humano o reubicarlo. Y sobre eso, en aquel momento del 2011 usted decía, no hay ni siquiera asomo de discusión, porque se paraliza la discusión cuando se menciona eso. 7 años, 8 años han pasado desde entonces y con un déficit fiscal, bueno, que estaba proyectado para un 7.2, cerró con un 6%, déficit sigue siendo importante. Ya pasamos, digamos, ese largo plazo, ¿verdad? Por así decirlo, el que usted decía. ¿Qué instituciones piensa usted que se deben someter a esa discusión que usted decía que hacía falta, ¿verdad? Ni siquiera estoy hablando de cuáles instituciones piensa Rocío Aguilar que se deben cerrar, pero cuáles instituciones piensa usted que se debe dar la discusión, por lo menos en esas áreas. Vamos a ver, yo creo que esa es una discusión que en primer lugar, bueno, yo creo que esas palabras siguen siendo vigentes. 2011, las dije también en el 2008 y en algún otro año, también en un informe de la academia, si usted en su investigación se lo va a encontrar en alguno de los, donde yo formaba parte del comité editorial del programa Visión. Entonces, lo primero es que nosotros no hemos tenido la disciplina de cuando queremos resolver un problema, de resolverlo de manera integral. Entonces, cuando algo ya no me funcionaba, en lugar de cerrarlo, le hacía otro a la par. Y si dejaba de funcionar, le hacía un tercero. Entonces, creo que lo primero es que hay que revertir esa metodología de creación desordenada de entes o de organizaciones, órganos, ¿ok? ¿Qué hay hoy día ya, digamos, visto? Y que hay una buena oportunidad para hacer. Hace, no sé si fue un par de años o menos, se hizo un cambio en la autorización, y es un cambio que viene de la Contraloría, es un cambio propuesto por la Contraloría, donde los presupuestos de los órganos, en lugar de ser aprobados por la Contraloría de forma separada, van a ser incorporados como programas dentro de lo que llamaría uno el ministerio matriz, ¿verdad? Entonces, en el caso del MOP, que tiene como 7 órganos, pasan a ser programas del MOP. Y eso ya es un avance interesante en un proceso de reacomodo de la administración pública, donde posiblemente en una segunda fase podría uno decir, bueno, si ya forman parte del mismo presupuesto del ministerio, tiene sentido tener esa dispersión de, como usted dice, la de auditoría, la de contabilidad, la de recursos humanos, la de Contraloría de Servicios y todo lo demás. Bueno, esa me parece que podría ser una discusión natural y normal que siga hacia adelante. Digamos, en el tema del sector vivienda, usted tiene el INBU, el BAMBI, el Ministerio de la Vivienda y alguna otra más. Creo que ahí hay oportunidades. Se ha hablado de las superintendencias. En lugar de 4 superintendencias, un superintendente y 4 intendentes, ¿verdad? Donde también habrían ahí oportunidades, pero no solo es cuántos intendentes, sino qué procesos puedo hacer ya de manera conjunta. En el mismo MOP y sus consejos, bueno, es necesario que cada consejo de esos tenga todo esto que mencionamos de forma separada, o podríamos empezar a centralizar servicios, compartir servicios, y en lugar de que cada quien tenga su auditor, su departamento legal, centralizar eso, y creo que ahí tendríamos solo oportunidades de mejora y de ser más eficientes. Hay en este momento... Ahora, disculpe que le interrumpa, ¿son oportunidades de mejora o en este momento es una necesidad para el país reformar esas áreas, verdad? Son las dos cosas. Siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Pero en este momento yo creo que la discusión acerca si el país necesita 330, 350 instituciones es válida. ¿Puede el país, por ejemplo, sería sano para el país pasar estos 4, bueno, ya les quedan 3 años a ustedes en el gobierno, sin dar la discusión acerca de estas instituciones, estos grupos de instituciones que para usted son oportunidades de mejora? Ya se está dando.
Ya lo vio con el tema de becas y el Ministerio de Planificación está alistando otros proyectos. No va a ser una gran reforma en una sola ley, sino se va a ir por sectores y sobre eso se va a ir O sea, caminando. ¿usted confía en que sí vamos a dar la discusión sobre estas instituciones? Primero, yo creo que hoy día se puede dar la discusión. Pero ya la vamos a dar. Sí, ya eso no es un tabú. Ajá. Yo creo que ya todos nos dimos cuenta que para Ok. resolver el déficit tenemos que ser mucho más eficientes en gasto también. Ujú. Bueno, le comentaba porque es curioso, o usted tiene muy buena memoria o es muy consistente, porque estas mismas instituciones que usted menciona son las instituciones que daba ese informe del que usted fue parte del comité editorial como ejemplo de áreas donde se estaba generando ineficiencia en el uso de recursos. Se mencionaba la situación con el MOB y el CONAVI. Permanencia de instituciones inviables, se decía, y se mencionaba al INVO, al MIBA y al BAMBI justamente. Duplicidad de funciones, se hablaba justamente, ya vean las cosas que son, Avancemos y el MEP con el Fondo Sí. Nacional de Becas. ¿Sí? Eso, o sea, pero es que eso no es nuevo y efectivamente es consistente. O sea, esto no es algo que se me ocurrió a mí siendo ahora ministra de Hacienda. Es un tema del que yo vengo hablando desde que era Contralora y usted vio en la punta, desde ya fuera la Contraloría en la academia y ahora como ministra de Hacienda. Y ahora sí la están escuchando en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, yo Le creo pregunto que... porque todo esto pasa por No, ley, no. ¿verdad? En Sí, su sí. mayoría. Vamos a ver, vea que ahí hay como 4 instituciones o 4 entes que se están cerrando, hay un proyecto de ley, Ujú. pero es que ni siquiera los que ya no funcionaban los querían cerrar, ni los que de facto estaban ya sin operación, como el famoso hogar de la tía Tere, del cual yo he oído la vida entera, y ya está en un proyecto de ley para cerrar. O sea, ya me parece que ahí la realidad nos alcanzó y todos hemos llegado a la convicción de que no se trata que el Estado siga creando organizaciones, burocracia en ese sentido, y que hay que ser más eficiente porque las necesidades van a seguir siendo crecientes y los ingresos no pueden seguir la misma dinámica. ¿Usted desde Hacienda o en conjunto con las otras instituciones y ministerios que tienen que ver, ¿verdad?, con esta Sí. reforma que es integral, ¿verdad?, que no solo Sí. le compete a una, ¿se han planteado alguna meta en cuanto a reducción del tamaño del Estado? No, vamos a ver, yo creo que aquí lo importante es que la reducción no es un fin en sí Ujú. mismo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que tener es el cuidado, que aquellas decisiones que se tomen efectivamente vayan orientadas a la eficiencia. No se trata como las recetas de los 80, que era que había que hacer el Estado más pequeño, como si el Ujú. problema solo fuera de cantidad. Aquí lo importante es la calidad. Y yo creo que en eso pues todos aprendimos la lección. Ministerio de Planificación es el líder de ese, digamos, de ese proyecto y por supuesto en lo que me necesitan cuentan con todo mi apoyo. Ok. Pasemos a algo que sí es todo tiene que ver con usted. Usted, una de las medidas que ha anunciado desde que asumió el cargo para combatir la evasión fiscal fue aumentar el número de operativos, anunció 1,000 operativos para caerle a los evasores fiscales. Contraloría alertó entre 2011 y 2015 que en promedio cada año 56% de los profesionales liberales declara cero impuesto. De manera que no tienen que pagar impuestos, parece. Durante ese mismo periodo, las acciones de fiscalización de Hacienda sobre esta población aumentaron de 162 a 251 por año. Me dice que eso no cubre ni siquiera el 1% de esa población, ¿verdad? A la que de ahí deberíamos estar revisando a ver cómo es eso de que no tienen utilidades, no tributan, cómo es la cosa. Doña Rocío, ¿cuál es la meta de Hacienda en cuanto a número de profesionales liberales para fiscalizar por año? ¿Y con qué recursos, le pregunto yo, aumentaría esas acciones de fiscalización? Déjeme decirle que quizás lo interesante de esto es que uno no puede pensar en que le va a poner a cada quien un auditor porque sería ineficiente, sería más, ¿cómo se llama? Más caro. Bueno, ocuparíamos una máquina de clonación también. Necesitamos, se nos acaba el desempleo. Ajá, bueno. Hoy día, lo que se está diseñando, y en eso, por ejemplo, factura electrónica, Ajá. el cambio en el IVA, el impuesto a la canasta básica, el de salud que se devuelve, todo eso está diseñado para capturarlos, no para mandarles a una persona,
sino para que a través de la tecnología puedan ser capturados. La digitalización hoy día debería ser la base de nuestra estrategia. Una buena digitalización más inteligencia, que es administración y gestión del riesgo. Si usted junta esas dos cosas, tiene una herramienta poderosa y ya no se trata de mandarle a un fulano o una fulana para que vea a ver si pagó o no pagó. Y ese es básicamente el cambio cultural con el que nos vamos a tener que acostumbrar todos a vivir. Antes usted podía esconderse, podía no existir, podía no haber nacido a la vida tributaria. Y nadie ni cuenta llegaba a darse, salvo que alguna persona lo fuera a buscar. Hoy día las fuentes de información, las bases de datos son riquísimas para poder entender lo que son manifestaciones de riqueza. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Y toda esa riqueza de esa información van a ser cada vez más difícil a estos evasores, esa es una palabra que no tienen otra, el poder continuar con esa cultura. O sea, dentro de la estrategia suya en este momento, este tipo de acciones de fiscalización no son, digamos, una de sus principales tácticas. No, la clásica es de mandar a una persona para que busque y le abra los libros, eso no, usted no lo usa para el control masivo, eso lo usa para el control selectivo de las grandes empresas o de los grandes negocios, donde sí pone, digamos, gente de auditoría, abrir libros y ver la información. En el otro es tal el volumen que usted lo que necesita es control masivo. Para un control masivo necesita digitalización y necesita inteligencia de negocio, manejo de riesgos, cuáles actividades están creciendo, qué profesionales están creciendo, cuántos están tributando, cuáles no, dónde están las bases de datos, dónde están los colegios, qué es lo que registran, porque las personas en su factura electrónica, que está toda la información suya, su cédula, su dirección, su teléfono, ahí usted está capturando hoy día toda la información. Y entonces es muchísimo más potente eso e invertir en tecnología que solo en recurso humano. O sea, que no está dentro de sus metas aumentar esas acciones de fiscalización, por ejemplo. No, pues, por eso, son combinar. No, pero no para la pregunta suya, es con los profesionales. Ajá, con los profesionales usted no va a mandarles a cada uno un funcionario porque la cantidad que son sería imposible. Ahí la estrategia, y en general la estrategia de Hacienda está más orientada al uso de tecnología, de gestión de riesgos. Y el otro tema que es importante es cómo el país reduce la informalidad, porque también en todos estos niveles de evasión y todas esas cifras está mezclado un nivel de informalidad que tiene el país que es como el 30%. Sí, casi la mitad del país trabaja en el sector informal, un 48%, si mal no recuerdo. Sí. Pasemos de los profesionales liberales a las empresas grandes, que usted mencionaba, bueno, ¿verdad? Que usted hizo esta distinción, ¿verdad?, entre lo que es fiscalizar a una masa tan heterogénea de gente y otra cosa es fiscalizar pues a las grandes empresas que existen en el país, esos grupos grandes. Bueno, como ya dije, una de esas medidas contra la evasión es la realización de esos 1.000 operativos de aquí al final de año e intensificar el cobro a 800 deudores por un total de casi 75 mil millones. Bueno, le acabo de describir cómo Hacienda no ha logrado cumplir con las acciones de fiscalización programadas para profesionales liberales, pero también Contraloría ha encontrado... ¿Pero por qué no ha logrado cumplir? No le entiendo. Si, vamos a ver, si se están haciendo... Lo que se planificó no han logrado cumplir. O sea, no cumplen la meta. Ellos se programan, por ejemplo, de 2011 a 2015, siempre se dejó sin realizar entre 10 y 39% de las acciones que tenían programadas. Ok, pero no es, vamos a ver, nada más, no es que se dejó de fiscalizar al 30%. ¿verdad? No. Ok. De lo que ellos se plantearon cierto número de metas y entre 2011 y 2015, entre 10 y hasta 39% se dejó sin realizar. O sea, no lograron Vamos cumplirlo. a ver, y sin diferenciar el peso de cada una de ellas. Porque puede ser... El peso de las distintas el acciones. peso, claro, porque puede ser que yo me haya concentrado en la acción que más beneficio me genera, para ponerlo en términos económicos. Podría ser, o sea, correcto. yo puedo ser que en lugar de dirigirme a empresas más pequeñas, me haya dirigido a empresas más grandes
y el beneficio económico que obtengo es más alto. Pero eso no excluiría un problema de planificación. No, o sea, por porque eso digo, independientemente es por eso. de que se dediquen... Lo que quiero es que no lo midamos solo si es el 39, sino de lo que yo pretendí que iba a recuperar, ¿cuánto recuperé? No, y me parece una precisión válida. Sí, sí. Pero también, digamos, eso no modifica de ninguna manera que hay un problema de planificación, por lo menos. Porque se planifica tanto y no se logra. Otra cosa es, aparte, que se aboquen a este tipo de actuaciones, por así decirlo. En el caso de las grandes empresas territoriales sucede lo mismo. En promedio, un 27% de las actualizaciones de fiscalización sobre las utilidades de las grandes empresas territoriales, el segundo pez más gordo para Hacienda, hasta donde yo tengo yo entendido. Las grandes empresas. Las grandes empresas territoriales tampoco se han ejecutado. Ese es el segundo grupo. Ajá, el segundo pez más gordo, exacto. Ajá. ¿De dónde va a sacar Hacienda la capacidad para superar ese historial de incumplimiento en metas de actuación de fiscalización sobre este grupo específicamente? De ahí me devuelvo a la estrategia de Hacienda. La estrategia de Hacienda hoy día está asociada a mayor uso intensivo de tecnología y a gestión de riesgos. Y esa es básicamente la base más importante con la que está desarrollando su plan estratégico, ya no solo el plan del siguiente año, su plan estratégico en su objetivo número 1, que es atacar la evasión fiscal. Y entonces, sobre eso estamos trabajando. Hay leyes nuevas, la de fraude, por ejemplo, que nos está dando beneficios en cuanto a que hoy día es posible para efectos de cobro poder embargar bienes que antes no podíamos embargar. Tenemos de nuevo la factura como el elemento para darle seguimiento a todas las transacciones y por supuesto adicionalmente una mayor transparencia, porque información que en algún momento no era información de carácter público, hoy día lo es. Y para agregar el último de los ingredientes, el registro de accionistas. El registro de accionistas que no pudo entrar a regir ahora en el mes de junio, porque no tenía la certificación, no era junio, sí, bueno, creo que era junio, las certificaciones de seguridad completa que demandan tener una riqueza de información como esa. O sea, básicamente la estrategia también cambió para los profesionales liberales y también para las grandes empresas territoriales. Hacienda, y eso hay que hacerlo en aduanas igual, y eso hay que hacerlo, y hay que cambiar la forma en que Hacienda ha manejado sus procesos, y en eso es lo que estamos trabajando. O sea, que es prioridad invertir recursos en esta tecnología. Es prioritario porque el beneficio que se puede obtener una vez que usted tiene ya estas informaciones capturadas a través de diferentes fuentes es mayor que pensar en simplemente que la gente vaya, toque la puerta en cada empresa, toque la puerta en cada profesional liberal, y esa es la manera. Vamos a seguir, por supuesto, con toda clase, entrenando a nuestra gente, porque siempre habrá que, al final del día, en ciertos casos, en empresas sobre todo más grandes, hacer procesos intensivos de auditoría. Pero también, a la par de eso, tenemos la captura de toda esa información. En para aduanas, esos procesos más intensivos. También aduanas es un tema que el país ha dejado de alguna manera rezagado. No va a ser fácil ponerse al día con todo. Y no solo se trata de que usted anda detrás de cada furgón y lo abre para ver. Se trata de poner sistemas electrónicos que puedan de forma muchísimo más rápido poder capturar información. Hoy día el negocio esto se llama información, y no solo información, sino los cruces de estas bases de datos para poder de una forma muchísimo más eficiente y más eficaz y económica lograr un beneficio. Pero entonces, ¿está dentro de sus metas o no mejorar el nivel de cumplimiento de las actuaciones de fiscalización? Esa es la meta número 1. pero no necesariamente es que yo voy a poner 50 acciones. No, yo voy a concentrarme en qué es lo prioritario. Lo prioritario se llama digitalización y gestión de riesgos. Y no un manejo de riesgos que por allá va aduanas y por allá va tributación.
al fin y al cabo, todas las importaciones que recibimos terminan convirtiéndose ya sea en compras, insumos de las empresas que a su vez son declarantes de renta. No, le pregunto a ver dónde está, por así, como en cuál canasta se están poniendo los huevos, ¿verdad? Porque cuando una persona lea sobre ese nivel de incumplimiento de actuación de fiscalización, diría, bueno, si la estrategia de Hacienda es aumentar eso mucho más, ¿de dónde va a sacar los recursos? Sobre todo cuando se están poniendo estas provisiones a aumento de plazas, etcétera. Sí, por eso. Pero es que la estrategia de Hacienda no puede ser la misma para control masivo que para control especializado, ¿verdad? Entonces, lo que hay que adecuar es la estrategia a las características del propio negocio que yo voy a ir a tratar de fiscalizar. Por eso hay uno que yo hago de manera masiva, capturando información, y donde me encuentro desviaciones, sí voy con la actuación. Es muy diferente un caso del otro. Pero, por ejemplo, le hago la pregunta, si ustedes hacen esta inversión, y la han estado haciendo, ¿verdad?, en meterle más poder a la parte de lo digital, ¿verdad?, esta captura de información que les permitiría a ustedes detectar, ¿verdad?, de inmediato a esas personas sin tener que poner al inspector Gadget ahí a buscar personas. Esto presenta algo paradójico, y me va a decir si hasta dónde es una paradoja o no. El hecho de que si ustedes aumentan su capacidad de detección, podrían empezar a detectar más personas a las que eventualmente tendrían que, pues, llegar a caerles. Y si no les llegan, o sea, y si no tienen más recurso humano, ¿cómo van a hacer para llegarle a esas personas? Le voy a decir, uno llega a ser exitoso en esto el día que le genere sensación de riesgo de incumplimiento al contribuyente. Ajá. Cuando usted le genera sensación de riesgo al contribuyente, ¿qué es lo que va a tener? Un contribuyente que cumple. O que hay una mayor probabilidad de cumplimiento. Cultura fiscal. Bueno, o sea, si usted tiene riesgo de ¿cómo se llama? De que por incumplimiento lo detecten, usted va a cambiar su conducta. Entonces, esto es un proceso que no es de un año, nos tomará varios años hasta llegar a generar esa sensación de riesgo por incumplimiento. Y esa sensación de riesgo de incumplimiento se trata cuando, sin que usted haya dicho nada, Hacienda le dice, tengo una factura suya, que no es un montón de papeles que alguien se sentó a revisar, es que yo le capturé la información de qué producto vendió, a qué precio vendió, a quién se lo vendió y por qué ese que está comprando esa gran cantidad de productos, ¿verdad? Que sería el comprador, ni siquiera está matriculado en Hacienda. O sea, ni siquiera es un contribuyente. Entonces, usted logró de manera automática, digamos, mucho más rápida capturar esa información. Antes, usted tenía que llegar, ver si tenían las facturas, si eran consecutivas, si la factura la habían recibido bien, si el proveedor existía. Nosotros tenemos facturas de muerticos, ¿verdad? Gente que había muerto hace años y de pronto aparece en una factura resucitado, ¿verdad? Hoy día usted captura eso contra el registro y sabe que si hay una factura a nombre de alguien que murió hace 5 años, no es posible que yo la haya vendido a este fantasma, ¿verdad? Entonces, eso es hoy día muchísimo más rico y el arte, digamos, está ahora sí, ¿cómo uso la información? Entonces, ¿cómo le aplico riesgos a todo esto? Entonces, yo no, digamos, creo que estamos en un nivel superior de esto y, por supuesto, cada una de esas cosas derivará en planes, en metas, en responsables que deberían ayudarnos a que hacia adelante podamos mejorar realmente, poder reducir de manera importante la evasión. Ahora, sobre estos 1000 operativos, asumamos que todos son exitosos. Estos son los operativos donde vamos a de contrabando. Esos son los que estamos haciendo. Es que hay varios, ¿verdad? Las empresas no son operativos empresas, son muchos que tienen que ver con cigarrillos, licores, medicamentos, productos que la gente ingresa de manera irregular al país y estos todos los días se capturan, casi todos los días o en todas las semanas por lo menos se captura una cantidad importante
de productos de que no pagaron impuestos, que son contrabandos. Ahora, le pregunto, asumamos que ustedes son exitosos en esto, o sea, los logran identificar, a esas personas los agarran, pero tenemos como país la capacidad para procesar a esos evasores. Esa es como la otra parte de esta historia, ¿verdad? Una larga historia. Por eso yo digo que usted va a ser exitoso no el día que procese a todo el mundo. Usted va a ser exitoso cuando todo el mundo sienta que tiene que cumplir porque tiene que cumplir, porque le es más caro y más complicado dejar de cumplir. Pero ¿cómo nos va a hacer sentir eso si no vemos que hay consecuencias para esas personas? Bueno, vamos a ver, Le pregunto un poquito de contexto, porque por ejemplo, en la vida penal, cuando la evasión es mayor a los 500 salarios base, pues ha habido una condena de fraude fiscal. Sí. En la vida administrativa, un proceso de estos dura mínimo 3 años, así como mínimo. No, eso hagas tablas, como dice. Haciendo un conjuro, ajá. Ajá. Y en cobro judicial, digamos, por la vía de arreglos de pago, que es una de las mejores vías en el sentido de que, bueno, pues ahí se podría igual. Por ejemplo, aquí tengo un dato de que por esta vía se recuperó en el 2015 el 15% de la cartera amorosa. Vea usted que ahí usted está tocando otra problemática que ya no, digamos, queda toda en manos de Hacienda. Por eso, el mayor éxito de Hacienda es no tener que ir a cobro judicial. El mayor éxito de Hacienda es poder llegar oportunamente. El mayor éxito de Hacienda es que usted le dé horror incumplir, ¿verdad? Pero bueno, contra esa realidad nos encontramos. Y en la vía, judicial, bueno, vea el caso frustrante de estos días, porque tal vez, disculpe si me salgo del tema. Hacienda viene y le abre procedimientos a funcionarios por corrupción. Queda debidamente acreditada la corrupción, después de un proceso obviamente largo, nada de esto al día siguiente. Y en otra vía laboral, le dicen a Hacienda reinstalar a esas personas porque pobrecitas. Aunque haya quedado demostrado el acto de corrupción, haya sido incluso reconocido por las personas. Pero entonces la respuesta es, no, pobrecita esta persona, se va a quedar sin trabajo. Sin importar que está reintegrando personas a una institución en las que las trató de sacar legalmente con un debido proceso por actos de corrupción. Ahora, ustedes están haciendo estos esfuerzos de Hacienda para generar, y bueno, ahora nos precisa que el éxito suyo en su gestión sería lograr generar pues esa cultura de riesgo, ¿verdad? De respeto a Hacienda para que usted no tenga que lidiar, bueno, yo nunca espero terminar un proceso de estos, pero para que yo no termine en un proceso judicial, sino para que yo tenga tanto miedo de doña Rocío que nada más o que simplemente Hacienda no abarrote los tribunales, porque alguien puede decir, claro, pues que nos mandan 5,000 casos, y entonces el otro dice no tengo recursos. Entonces me parece que Hacienda ya cuando manda un caso, los que tiene repleto de casos los tribunales, son menos y posiblemente los tribunales le van a dar mayor importancia. Pero ese fin de crear esa cultura, que es cultura... Nos va a tomar muchos años. Pero ¿es asequible eso en tanto no se corrijan esas otras instituciones? Va a ser posible. Yo tengo la seguridad que sí. Uy, ¿por qué está tan segura, doña Rocío? Porque la gente prefiere cumplir, es más cómodo. Claro, pero es que si no sienten, si las personas no sienten que les están cayendo, van a decir que no hay consecuencias para esto. No. Y en justicia, por ejemplo, le pregunto a usted, por ejemplo, en el Poder Judicial, nosotros hace unos años identificamos casos récord que llevan 20 años esperando una resolución. Esos iban, así son. Pero vean una cosa interesante. Es muy diferente cuando usted va a hacer la declaración de los impuestos, por ejemplo, que empiece a buscar que los papelitos y otras que usted entra y le dice a Hacienda, vea, esta es su declaración. Pero porque usted sabe que es mi declaración. Porque vea, yo tengo todas estas facturas de compras y ventas suyas. Y ya están ahí. No es que yo me toque empezar a ver cuál es la facturita y qué pongo y qué no pongo. Es casi una predeclaración. Donde usted entra, ya Hacienda le dice, mire, esto es lo que yo tengo suyo, nada más verifique. Es una dinámica completamente diferente a lo que hoy alguien se sienta y dice, mira, ¿cuáles facturas de estas meto y cuáles no? ¿Y por qué monto las meto? ¿Y a qué proveedor sí y a qué proveedor no?
Eso es una cosa que podríamos estar para el próximo año listos. Y esto no es, ¿cómo se llama? Ciencia oculta, no, eso es tecnología. Y eso lo podemos hacer. Y le voy a decir, es muy diferente. Cuando usted ya le ponen, vea, esto es lo que yo tengo suyo. A darle a usted toda la libertad que escoja, que incluya. Ahora, ustedes están apostando, según lo que me está contando mucho, a esta inversión en tecnología. Pero ¿hasta dónde tienen ustedes? 1, los recursos para la tecnología necesaria. 2, los recursos para capacitar, ¿verdad?, al personal para usar esta tecnología. Y 3, para ejecutar e implementar esta tecnología de manera eficaz. Porque también Contraloría, desde hace años, sí, ha alertado de que no es solo cuestión de que no está la tecnología. Es cuestión de que hay muchas trabas que impiden la implementación de la tecnología. Sí, sí, Aquí sí, un paréntesis, pero usted mencionaba lo de vamos a ver. aduanas. Hay escáneres que quedaron fosilizados Sí, en aduanas porque sí, estaban ahí y no se usaron. sí, y entonces usted pregunta por qué no se usaron y tiene 44 explicaciones, depende a quién le pregunte. Déjeme decirle, ninguna de estas cosas es sencilla. No. Pero si usted parte que no las puede hacer porque nunca nada sale, porque no tengo los fondos, porque seguro todos se van a portar mal, porque esta cosa nunca va a caminar, estamos liquidados. Pero mi pregunta es, durante esta Estamos administración, liquidados. ¿qué va a cambiar para que sea posible? Bueno, lo que está cambiando, número 1, es la actitud de creérnoslas, porque si nosotros no la creemos, tengan la seguridad que las cosas no van a ocurrir. Ok. Y lo que queremos es que ocurran. Y estamos involucrando al personal para que ocurran. Y no va a ser fácil, y algunas cosas no nos van a salir como las planeamos. Y posiblemente me va a encontrar dentro de un tiempo otro informe que dice, mire, que falló en el 10%, en el 15%, en el 20%. Yo las fallas esas no las veo como el gran pecado, las veo como las oportunidades de saber qué es lo que tengo que corregir. Pero tenemos que cambiar la actitud, tenemos que realmente ser positivos y tenemos que creérnosla, porque lo que nosotros hacemos es tan importante que le permite generar los recursos para que el resto del Estado funcione. Pero más allá de creérnosla, Sí. No, pero vamos a ver, nosotros soñamos y estamos despiertos para hacerlo. ok. Pero digamos, además de rogándole a Dios y dándole el mazo, Con el mazo dando. ¿Cómo le están dando con el mazo? Porque digamos, doña Rocío, lo del espíritu de creérsela es absolutamente válido. Pero la ciudadanía, cuando conoce estos datos y un historial de incumplimiento, un historial de que, bueno, de que no es solo problema de tecnología, sino de que no logra implementarse, se preguntarían, bueno, ¿qué es lo que va a hacer la persona a cargo para lograr que Pero avance un poco? me devuelvo. Ujú. ¿Qué tenemos hoy diferente? Nada más te pregunto. Tenemos una ley que va a permitirnos con un cambio en un impuesto, que es la misma tarifa en ventas, del 13%, al pasar al IVA, nos va a permitir, como dicen, abrir los ojos a cosas que antes no teníamos acceso. Bueno, ya eso es un cambio. Es un cambio del cielo a la tierra. La factura electrónica es otro cambio. Y nada de eso es que vamos a ver si funciona. Ya está la factura y el 1 de julio entra el cambio en impuesto. Y que en el camino puede ser que haya ajustes que hacer, pues se harán. Yo no le tengo, vamos a ver, yo le tengo más miedo a quedarme paralizada de no hacer porque todo va a salir mal, o porque seguro no lo va a poder hacer, o porque no tengo los recursos, no tengo la tecnología, todo en lo que nos escudamos todos los días. Yo prefiero ir adelante y vamos para adelante. O sea, tengan la seguridad que para adelante vamos. Y la gente se empieza a comprometer. Cuando usted tiene en la cabeza una institución que está comprometida, usted genera una reacción positiva en el resto. Y empieza a ver a la gente ya, cada quien viene con una idea nueva, mire, podemos hacer esto. Eso es extraordinario. Eso hay que aprovecharlo. Y hay que ser consistente. ¿Está listo el gobierno para recaudar el IVA? Estamos en toda la parte de cambios tecnológicos y vamos a estar listos, esa es la pregunta. Estamos haciendo toda la parte de reglamentación, incluso con un cambio en la forma en que se hacían reglamentos. Nosotros ahora mandamos un borrador como un documento mártir, yo digo, ¿verdad? Para que todo el mundo lo ataque, opinan, y cuando ya más o menos todos nos pusimos de acuerdo, hacemos el reglamento para consulta de 10 días. Ya tenemos canasta básica,
ya tenemos el reglamento el reglamento no, digamos el prototipo en el caso del IVA. Hemos recibido las cientos de observaciones, estamos trabajándolas y vamos a estar preparados. Ok. Le pregunto porque en 2011, regresándonos como una máquina del tiempo, usted había cuestionado que el gobierno tuviera la capacidad para recaudar el IVA. Entonces, le pregunto por eso ahorita si estará listo el gobierno. Sí, ¿Qué eran esas cosas, digamos, que usted en aquel momento cuestionaba que ahora, pues no sé si ha tenido que corregir o que ha podido corregir, o que la circunstancia es como, bueno, a pesar de esto vemos. La tecnología de la época y la de hoy ya por sí es diferente, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, y digo la tecnología, porque la verdad que el IVA funciona en el resto del mundo, casi que éramos ya los únicos que quedábamos con el impuesto de ventas en lugar de IVA. Y lo que le quiero decir, y es posible que nos encontremos obstáculos en el camino, bueno, pero si no hemos encontrado todo el tiempo, y lo que trabajamos es con los obstáculos, lo que se puede corregir, lo que se puede eliminar, se elimina, y lo que si no se le hace una vueltica y se sigue. Para ir cerrando, hablemos de comunicación, que tiene mucho que ver con esta parte de cultura que usted menciona, ¿verdad? Que me está diciendo que ese sería como el fin último que usted busca, ¿verdad? O sea, el ojalá país será exitoso el día que la gente pague porque es mejor pagar que dejar de pagar. Imagino que eso espera que sea su contribución, avanzar en esa línea durante esta administración. Doña Rocío, bueno, la masividad de los contribuyentes y su incumplimiento tributario es conocida, ¿verdad? La Contraloría ha considerado necesario también que Hacienda pues valore medidas complementarias como promover justamente una cultura tributaria. De hecho, en el MEP se incluyó por primera vez, que hace rato, ¿verdad? Yo a la gente siempre le he dicho, miren, yo salí del colegio y impuesto era como que me hablaran en lengua muerta mezclada con Klingon. Y además, la Contraloría ha dicho fortalecer las estrategias de comunicación de los incumplimientos tributarios que contribuyen a una mayor conciencia ciudadana. Sin embargo, ha habido una dirección de reducir el presupuesto de publicidad hasta en un 30%, según tengo entendido. Pero usted no necesita publicidad para eso. Hoy día usted tiene las plataformas de comunicación y medios que son gratuitos. Usted entra a la página de Hacienda y se encuentra la lista de morosos. Usted entra y se encuentra las 75,000 empresas que no han pagado. Pero, doña Rocío, una cosa es publicación y otra cosa es hacer llegar el mensaje. Porque, por ejemplo, el hecho de que usted lo publique el sitio web no garantiza que la gente lo vea. De hecho, el sitio web de Hacienda está evaluado por el índice de transparencia del sitio web. Ni me digas, esa es, con un 77. Sí. Y digamos, y con los medios gratuitos, igual por eso le hago esa cara como de consternación, porque digamos, en Facebook, en redes sociales, un posteo tiene un alcance orgánico de un 2%. Le voy a decir una cosa. Es tan, ¿cómo se llama? Atractivo el material de Hacienda. Tan atractivo que usted nada más pone una línea, dice, está publicada la lista, póngalo en todos los diarios de circulación, está publicada la lista de morosos y le llegó a todo el mundo. A través de los programas de radio, a los que nos invitan todo el tiempo, comunicamos a la gente. Aquí popular, doña Rocío. No yo, el resto de la gente. Ajá. Yo espero que este programa lo están oyendo un montón de muchachos y muchachas y de inmediato vayan y se asomen a la página de Hacienda y aunque tengan una nota tan pésima, van a encontrar información muy interesante. O sea, ¿usted considera que la reducción en ese rubro de publicidad no les está afectando? No, vamos a ver. Como dicen, si yo lo tuviera, mejor, pero no me voy a quedar de brazos cruzados porque no lo tengo. No, pero aquí nadie está poniendo sobre la mesa si se van a quedar de brazos cruzados o no. La pregunta es, ¿hasta dónde esa medida de reducir el presupuesto de publicidad es contraproducente contra también la meta de lograr crear conciencia fiscal? Te lo pongo diferente. Antes estaba el presupuesto y no logramos eso. Pero eso podría ser un problema de ejecución. Yo no sé si se gastaba o no, yo no sé si se gastaba o no, pero lo que le quiero decir... con ejecución no me refiero solo a que se gaste, que se ejecute mal, ¿verdad? Porque yo le cuento, el otro día, hablando con un exalcalde, resulta que me presentó un videíto y me dice, por este video pagué 2 millones de colones. Y yo,
viera que lo estafaron porque Sí. ese video le cobran Sí, 200,000 colones a alguien que se acaba de grabar. Sí, sí. Digamos. Es Entonces, más, digamos, por eso le nosotros digo que... todos los días, yo creo que estamos en algún medio de manera directa o indirecta, como dicen, por invitación o por lo que sea, y estamos hablando de los problemas de aduanas, de los operativos de aduanas, de lo que se está haciendo, de las listas, de las no listas, de la reforma fiscal, del IVA, en las universidades, en foros, en la academia, en el sector empresarial. Yo voy a la Asamblea Legislativa casi todas las semanas para alguno de esos temas, y ahí siempre hay medios. O sea, yo no sé si usted algunas veces nos ha oído, pero todos los días prácticamente estamos de manera activa. A la larga, pues si tuviera más recursos podría hacer más, sí, tal vez tenga razón, pero yo no diría que el no tenerlos nos cierra las posibilidades. No, ni tampoco lo he dicho yo. Dios guarde. Y Sí, no, menos se lo va a decir ni la tampoco- ministra de Hacienda, jamás. Ok, bueno, gracias por anunciar que no va a decir eso, ¿verdad? Pero sí, tampoco lo he dicho yo, ¿verdad? Yo solo Sí, planteé sí. la pregunta, Sí, ¿verdad? sí. De hasta dónde se puede tener una relación contraproducente con esa meta. Nos quedan 2 minutos, doña Rocío. 2 minutos, sí. qué increíble. Sí, vio qué rápido se Usted pasa. me captura el tiempo y ni cuenta me doy. Ay, ya me está pasando la brocha, qué bárbara. No, doña no, Rocío. ¿verdad? 2 minutos. Sí, 2 minutos, es en serio. Eso no es un chiste. Doña Rocío, el año pasado cerró con la reforma fiscal aprobada. ¿Cuál es ese cambio con el que usted espera cruzar al año nuevo? Básicamente. Bueno, ya Ese cruzamos. Ajá. Y le digo, y cruzamos muy bien, porque logramos la reforma, logramos pagar las letras del Tesoro, nos entraron recursos por amnistía. Pero me refiero hicimos a la fusión. transición 2019-2020. O sea, ¿cómo Entonces, espera usted? No, ¿Cuál no, es el cambio? ya 19 ya habíamos hecho el Ujú. cambio con un presupuesto sin crecimiento y el 20 va a ser igual. ¿Qué es en este momento lo prioritario? Ajá. Aparte el tema de evasión que usted muy bien tocó, es cómo financiamos el déficit y la deuda que hoy día tenemos. Y ahí la mejor herramienta se llaman eurobonos, que están en la Asamblea Legislativa en este momento, Ujú. y que no existe una sola razón objetiva para estar en contra de algo que nos permita financiarnos más barato, a más plazo, y beneficiar a toda la población, porque si Hacienda deja de estrujar el mercado local, los intereses que usted paga por su casa, por su carro, o los intereses que pagan las empresas van a bajar, y eso genera más reactivación y empleo que cualquier otra cosa. Bueno, justamente entonces nos deja picando otro tema para otro programa, Con doña mucho Rocío, gusto. ¿verdad? Porque me imagino que como yo le capturo el tiempo, ahora usted va a venir cada mes a la doble tracción, va a tener su carnet de la doble tracción y todo, ¿verdad? Bueno, espero que me mande el carnet. Bueno, ok. Le tomo la palabra. Encantada. Ay, se va a arrepentir, doña Rocío, después de eso. No, pero aquí somos pura vida. Todo bien, todo bien. Le voy a llevar el carnet a través de Rosaura. De Rosaura. Ajá. Ahí que sonó un mensaje. Pero bueno, muchas gracias, doña Rocío. Ha Un sido gusto un gusto tenerla aquí. compartir con usted, Ajá, más bien. esperamos después tenerla con suerte en una temporada televisiva para lucir el glamour ambos, ¿verdad? Nos Perfecto. escuchamos en el Ok. próximo programa. Muchas Chao. gracias.